tener todo a vuestro alrededor, pero sentir que nada os alcanza. Así vivimos muchos adolescentes con ansiedad y con depresión, luchando batallas que nadie ve. Sí, esas historias que no siempre se cuentan. Miedos y silencios que pesan más de lo que imaginamos. Pero ignorar estas señales no las hacen desaparecer. Este proyecto nace para encender la luz donde muchos solo ven sombras. Estoy segura de que este tema abrirá los ojos y corazones hacia lo que muchos callan. Soy Lucía Pastor González, alumna de segundo de bachillerato C, y os voy a hablar sobre mi trabajo de la ansiedad y la depresión en adolescentes. Aprender a vivir con lo que no se ve. ¿Sabéis que España es el país donde más ansiolíticos se consumen? Sí, y entre ellos se encuentran adolescentes, y estoy segura de que uno de ellos se encuentra hoy aquí sentado. Estos son algunos puntos de los que va a tratar mi trabajo. Vamos a hablar de qué es la ansiedad, qué es la depresión, dos casos reales de cada uno de ellos, una entrevista que les hice a Consu, orientadora del Espisúa Belmonte, y a Esther del Justo Millán, y una breve conclusión del trabajo. Nos hemos centrado en hablar de lo importante que son estos trastornos mentales en los adolescentes y darles visibilidad. Actualmente ha aumentado el número de personas que sufre uno de ellos y a veces no saben cómo gestionarlo. Por eso en este trabajo se investiga cómo les afecta día a día la ansiedad y la depresión a cada uno de ellos. He elegido este tema porque de mi propia experiencia me siento identificado con muchos aspectos de este trabajo. Como podéis observar, la ansiedad se representa a través de miedos, agobios, inseguridades, falta de autoestima y peligros que una persona puede sentir tanto externos como internos. Tenemos una amígdala que se encarga de esta reacción ante estímulos y cuando hay una sobrecarga de ella puede producir la aparición de la ansiedad. Pero a veces no tiene por qué venir de una amenaza, sino de una situación cotidiana y habitual, como por ejemplo enfrentarse a un examen o una exposición oral, que provoca nervios, agobios, como en mi caso. Como podéis ver, estos son algunos de los síntomas que aparecen en la ansiedad, pero yo me he centrado en los más importantes, como por ejemplo la taquicardia, el dolor de cabeza, el cansancio, la sudoración, los temblores, dificultad para respirar y para concentrarse. La clínica Mayo Clinic asegura que no hay un motivo claro por el cual aparezca la ansiedad, pero sí que puede venir a través de eventos traumáticos, trastornos heredados, efectos secundarios de medicamentos, que es crucial y previene enfermedades tanto cardíacas, diabetes o asma, y de la abstinencia del alcohol. Como podéis observar, estos son algunos de los tipos de trastornos que hay. El mutismo selectivo es la incapacidad que tiene un niño de hablar con sus padres y en el colegio, y se puede ver afectado en los estudios. Por separación, viene ligado a la separación de la madre del padre o de personas que titulen con ese papel. Un trastorno de pánico es una sensación de miedo y pánico que puede provocar un ataque de pánico. La ansiedad social es la incapacidad que tenemos en hablar con una persona por sentir vergüenza, sentirnos juzgados o vernos de manera negativamente. Y la ansiedad generalizada es la preocupación excesiva por el desarrollo de cualquier actividad. La psicoterapia, por ejemplo, viene ligada a la ayuda de un psicólogo, donde se va a poder tratar un poco los síntomas de ansiedad y se va a controlar un poco la ansiedad. Y también está la terapia cognitivo-conductual, donde se dan unas pautas y se controla. También tenemos diferentes tipos de medicamentos, como por ejemplo la buspirona. Es una alternativa a la benzodiazepina. Es más segura y más rápida. Y dentro de las benzodiazepinas tenemos diferentes familias. Ese es un ejemplo de benzodiazepina, de buspirona. Y dentro de las benzodiazepinas nos encontramos con el lorazepam, el Desatin, que tratan la ansiedad, los trastornos de pánico, el insomnio. Pero realmente, ¿qué es la depresión? La depresión es como una persona se siente, piensa y actúa. Según la OMS, es un trastorno depresivo por el cual se pierde interés, sobre todo en actividades a largo plazo. Y esto puede verse afectado a los ámbitos de la vida, como las relaciones familiares y amistad. Y puede venir de la escuela, de problemas laborales o simplemente causarlos. ¿Qué consecuencias tiene? Tiene un alto riesgo de suicidio, por la tristeza persistente o el dolor emocional. El diario Expansión aclara que no todas las personas que se suicidan cumplen con los criterios de trastorno de depresión mayor y se encuentran entre un 13 y un 40% de estas personas que no cumplen con los criterios. Y también se puede caer en el consumo de sustancias. Tenemos la terapia cognitivo-conductual. Aquí se analiza un poco nuestros pensamientos y cómo nos influyen a los comportamientos y a las emociones. La psicoterapia interpersonal se analiza la relación emocional con la salud mental y donde se mejora un poco cómo te relacionas con otras personas. Tenemos las relaciones interpersonales, por ejemplo, la soledad, los conflictos, la falta de apoyo social puede provocar la depresión.
Entonces lo que se hace es analizar un poco cómo te afecta esto a tu relación emocional, los roles de la gente, sentirte agobiado por tu propio rol, lo que se hace es adaptarlo y mejorarlo. Eventos de la vida, como por ejemplo perder a un ser querido. Y la habilidad social afecta a la comunicación efectiva y a la interacción social. Lo que se hace es tratar un poco los conflictos. Y las técnicas de neuromodulación vienen ligadas a la ayuda de un fisioterapeuta. La estimulación magnética transcraneal son señales eléctricas para estimular las regiones de los estados de ánimo. Se realiza mientras que el paciente está despierto. Estimulación cerebral profunda, señales electromagnéticas que van vinculadas a las zonas que controlan los movimientos, los pensamientos y estados de ánimo para despertar del coma. Y por último, la terapia electroconvulsiva. Es a través de anestesia, son corrientes electromagnéticas que pueden provocar convulsiones. Lo que tratan es un poco de enfermedades mentales. Pero por otro lado tenemos las terapias farmacológicas avanzadas, como por ejemplo la ketamina y la esketamina, y os preguntaréis qué utilidad tiene cada una. Pues la ketamina es un anestésico disociativo por el cual se aplica cuando otros medicamentos no dan su resultado. Provoca alucinaciones y embriaguez. Este da su resultado a la hora de introducirse. Y la esketamina es un spray nasal que se utiliza bajo supervisión médica en el hospital y trata un poco la tristeza. ¿Qué tipo de depresiones hay? La reactiva, que viene a través de eventos traumáticos, como hemos comentado antes, por la pérdida de un ser querido o un problema económico. La endógena, por una cuestión genética, y no tiene por qué venir de un evento o una situación, se controla a través de fármacos. La maníaca es un trastorno bipolar que afecta al estado de ánimo, lo que puede provocar son cambios de humor. La distimia no es una de las más importantes, pero sí una de las más duraderas. Puede durar hasta 2 años, es crónica y persistente. La psicótica. La persona sufre una depresión severa y se añade un cuadro de psicosis que puede producir hasta alucinaciones. Y la depresión postparto son cambios hormonales y se dan puede aparecer hasta después de dar a luz, un año después. Pero ¿qué ocurre cuando no se trata a tiempo? Aparece el desinterés, hay una tristeza persistente durante mucho tiempo. Aparece el riesgo de suicidio, sobre todo en los adolescentes. No hay motivación, se pierde el interés, no hay autoestima. Como ya sabemos lo que es la ansiedad y lo que es la depresión, se van a comentar 2 casos reales. Este es el de Sara. Es una estudiante de 19 años, tiene problemas con la comida. Tiene ansiedad, bulimia y depresión. Dice que se encuentra cansada, tanto mental como físicamente. A raíz de tener ansiedad, es menos sociable, más tímida y más insegura. Asegura que no te sientes tú, te sientes otra persona. Y este da la casualidad que también la chica se llama Sara. Este es el caso de Sara Green, una adolescente de 17 años, con problemas mentales desde los 11. Se autolesionaba a raíz del acoso escolar. Estuvo como paciente voluntaria aquí, donde le dieron el alta eventualmente. Luego fue ingresada en ese otro hospital psiquiátrico durante 9 meses, a 160 kilómetros de su familia. Ella tiene un diario donde escribía cómo se sentía al estar lejos de su familia y estando dentro de ese hospital. Tomó 2 sobredosis, se intentó estrangular hasta en 8 ocasiones. Finalmente, en 2014 la encontraron muerta con el alambre de encuadernar libretas. Los médicos forenses aseguran que ella no tenía intención de morir, que todo fue por un empeoramiento de la ansiedad y la depresión. Y el hospital psiquiátrico aclara que se iban a tomar otras medidas, pero ahora es tarde para Sara y para su familia. Les hice la entrevista a Esther, de orientadora de Justo Millán, ya cónsul del Episcopado del Monte, para saber un poco cuál era el protocolo del profesorado ante estas situaciones. Se les preguntó qué medidas preventivas tomaba el instituto. Dicen que tienen programas de la alumno ayuda, que las tutorías se hablan de estos temas de la salud mental, qué cambios harían en el instituto. Dicen de tener más espacios para dialogar, mejorar la coordinación de los servicios sanitarios de la salud mental, porque hoy en día están desbordados. Por otro lado, se les preguntó qué factores podían influir para que aparezca la ansiedad y la depresión. Dice que son factores tanto personales como ambientales, como por ejemplo autoexigencia según de bachillerato, altas expectativas, la nota, y que las redes sociales hoy en día están influenciando mucho. Tanto donde más están influenciando es en las mujeres. Y que en primero y en segundo de la ESO están notando que están apareciendo casos de ansiedad y depresión. Por otro lado, les hice la encuesta a 180 alumnos de este instituto, bachillerato, ciclo y ESO, de diferentes edades cada uno. Como podéis observar en este gráfico, el 23,3%
dice no, que no lo ha recordado nunca. Y yo creo que es porque todos en algún momento de nervios y caos lo hemos experimentado. Por otra parte, en este gráfico se les preguntó si sufrían problemas de insomnio. El 3,30% no lo recuerdan y yo creo que es porque no saben realmente el término de insomnio, mientras que el 55% asegura que alguna vez lo ha experimentado. Esta pregunta era algo más compleja y más íntima, porque se les preguntó si estaban recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico. El 82% asegura que no, el 15% contestó que sí. Lo más inquietante es que 6 personas de 180 no quisieron contestar. Probablemente sea por sentirse juzgados. Esta pregunta fue abierta para conocer un poco lo que opinaban sobre la ansiedad. Sus respuestas fueron: puntos suspensivos, no lo sé muy bien. Gente agobiada, agobiarte en un espacio cerrado. En esta otra también fue abierta. Sus respuestas también fueron: puntos suspensivos, no lo sé muy bien. Gente insegura, no saber qué hacer con tu vida, malestar. Por último, aquí se les preguntó si irían a un psicólogo en caso de necesitar ayuda. El 70% indicó que sí. El 9% dijo que bajo ningún concepto. Y nos podemos preguntar a qué factor se debe. Y esta es la que más me ha impactado a mí. Se les preguntó qué opinan de la gente que acude a un psicólogo. El 76,1% les parece bien. El 53,3% es una manera de ayudarlos. Pero lo más inquietante es que el 3,9% deben avanzar ellos solos. Una persona que lo hacen mal. 12 que tienen dinero. Y 2 que es una tontería. Y yo me pregunto si opinan esto por una falta de conocimiento a estos trastornos de ansiedad o depresión, porque hoy en día es un tema tabú para todos, y del estigma social que tienen de los psicólogos y de la gente que acudimos a ellos, que nos tratan como locos. Gracias a esto he podido darle visibilidad a estos dos temas, porque creo que hoy en día nadie está concienciado de la importancia que tiene. He podido aprender sobre ello y de qué es la ansiedad y la depresión. Gracias a mi tutor Paco por ayudarme y guiarme durante estos 2 años. Gracias a mi familia por no dejar que me rinda, a pesar de la dificultad. Gracias a mi psicólogo. Gracias a vosotras tres, Celia, Laura y Alejandra, por no dejarme sola nunca. Estas son algunas de las páginas que he consultado. Y por último, comprender la ansiedad y la depresión no solo nos invita a estudiar sus causas, sino también a acompañar, a escuchar y actuar para crear entornos donde pedir ayuda no sea un signo de debilidad. Las respuestas no siempre cierran temas, a veces los abren. Si tienen alguna duda, estoy a su disposición. Como dijo Rafael Santandreu, lo que te asusta no es la ansiedad, sino tu resistencia a sentirla. Muchas gracias. ¿Sí? Lucía, lo has hecho muy, muy bien, ¿vale? Me parece que has elegido un tema muy importante porque hay que darle luz a las enfermedades mentales, hay que darle visibilidad y me parece que eres una persona muy valiente por escribir sobre ti y sobre tus problemas, sobre todo en la parte escrita, ¿vale? También me ha gustado mucho de tu proyecto que lo relacionas con segundo de bachillerato, un curso muy exigente y con mucho agobio y realmente lo pasáis muy mal. Y me preocupa que, como dices, las orientadoras, las entrevistas, está subiendo el número de casos de gente que se autolesiona y cada vez hay más y más enfermedades mentales en los adolescentes. Entonces, como este caso me preocupa y siendo docente, quería que me ayudaras un poco y que me dieras consejos sobre si tú fueras profesora, cómo ayudarías a una persona que lo está pasando mal. ¿Vale? Gracias. Lo que yo haría antes, si me presenta un caso con un alumno de ansiedad o depresión, sobre todo, lo más importante es el acompañamiento y escucharlo. Yo hablaría con él sobre cómo se siente y si ves que no mejora, yo hablaría con sus padres para ayudarle a que vaya a un psicólogo, porque no hay otra persona que lo vaya a ayudar mejor que él.
Bueno, Lucía, me parece que lo has hecho fenomenal, la verdad. Me ha encantado. Y has sintetizado muy bien el trabajo escrito con la presentación. La verdad es que ha quedado perfecto de tiempo y de forma, me ha gustado mucho. Y de tu trabajo a mí lo que más me ha gustado es el toque personal que le has dado, que creo que ha enriquecido bastante, bastante el trabajo. Y se ha hecho muy fácil de leer y muy agradable porque le has dado ahí un toque personal y que a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Y mi pregunta es sobre si ha cambiado mucho tu idea sobre la ansiedad y la depresión de antes de hacer el trabajo a después con todo lo que con todo lo que te has documentado y demás. ¿Cómo ha cambiado tu idea de la depresión y la ansiedad? Yo conocía un poco la ansiedad porque yo la he experimentado. De la depresión no sabía mucho y gracias a este trabajo pues he podido conocer un poco la importancia que tiene, pero creo que tanto la ansiedad como la depresión son importantes las dos y si no se trata a tiempo pues luego puede haber problemas, sobre todo la depresión en el caso de suicidio y sobre todo en la ansiedad porque te afecta tanto a nivel académico, personal, ser menos sociable y no te gusta ir a sitios con mucha gente y gracias a este trabajo pues le da más visibilidad y me he concienciado más. Muchas gracias. Lucía, enhorabuena por el trabajo. Además, has tratado un tema que muchos padecemos actualmente en la sociedad que nos rodea. Me ha gustado mucho el trato personal que le has dado a tu trabajo, contando tu propia experiencia y también las entrevistas que has hecho a las dos orientadoras. Demuestras una madurez impresionante. Es un trabajo muy bien estructurado. Y me ha encantado, por lo que te doy la enhorabuena por ello. Y mi pregunta, igual que cuando nos duele la cabeza asistimos al médico, nos duele la boca asistimos al dentista, está muy bien que hagamos un llamamiento, aunque cuando nos sentimos mal con nosotros mismos o con situaciones, acudamos a un psicólogo porque cuidar nuestra salud mental también es primordial. Mi pregunta es, ¿qué papel juegan las redes sociales para que un adolescente desarrolle ansiedad o depresión? En relación a la depresión, que les digan meterse con su físico, con su manera de ser, al final todo eso te lo vas creyendo y entonces en tu cabeza empiezas a darle vueltas a todo es más grande, todo lo ves de manera negativamente y al final eso te influye mucho. Al final te lo vas creyendo y eso se va haciendo una bola y puedes encadenar, como por ejemplo suicidarte.